Para mí una de las cosas más interesantes de trabajar con Fernando fue el hecho de que él parte de una conceptualización del espacio, ¿no? Él primero analiza a nivel psicológico al personaje y desde ese análisis se extrapola y hace una plasmación física de las conclusiones de ese análisis. El personaje de Carlos es un tío que se aísla en sí mismo, con lo cual el espacio tiene que hablar concretamente de ese momento suyo, pero también de alguna forma recordar a lo que era. Él proyecta las características básicas del personaje de manera tal que lo que hace es dotarle personalidad al espacio. De hecho, lo primero que él me preguntó no fue cómo concebía yo el espacio, ¿no? cómo entendía yo que debía ser la madriguera, sino que empezó a preguntarme acerca de cómo era Carlos, cómo lo veía yo. Recuerdo la primera conversación telefónica con el director que me hablaba de generar una prisión para el personaje, porque así sentía él, en una prisión, pero en un piso rodeado de vecinos. Se contempló la posibilidad de sacar la casa fuera de la ciudad, pero era una cosa que iba totalmente en contra de la historia. Me pasaba referencias, recuerdo que me pasó una referencia de una escalera de una casa que tiene Steven Spielberg en Nueva York. Una imagen de una vivienda en la cual se veía un tiro de escalera y el acceso a una casa. Bueno, el acceso, era acceso a una habitación, pero a nosotros nos gustaba pensar que eso podía ser el acceso a nuestra casa. Vimos que se generaba un recorrido para dilatar la huida o la salida hacia la casa. Fernando tenía una idea más o menos clara, ¿no? de que la madriguera debía constituir una especie de circuito en el que todo estuviera conectado de forma que el espacio tuviese una entidad orgánica propia, pero que al mismo tiempo constituyese una especie de paradoja. Primero es un refugio para Carlos, pero posteriormente se convierte en una prisión para Caterina, ¿no? Comenzamos peloteándonos, Curro y yo, unas referencias que yo busqué, y cuando teníamos una serie de imágenes que nos funcionaban a los dos, comencé a bocetar lo que podía ser la distribución de la casa en planta, en sección, y una vez ya Curro consiguió ver toda la historia ahí, diseñé una maqueta, se construyó la maqueta. Y de esa manera además a mí me permitió jugar con la planificación, ¿no? y hacer una especie de simulación de lo que yo quería contar. A mí me venía fenomenal a la hora de decidir qué paredes, qué muebles iban a construirse, cuáles no, cuáles iban a ser móviles y cuáles no, y al mismo tiempo ir peloteando con Curro qué planos serían los más importantes, qué planos podían ser posibles, y sobre todo a él llevarse esa fotografía de la maqueta al terreno del story. Eso fue crucial, ¿no? para desarrollar todo un plan de iluminación que nos permitiera rodar la madriguera en el escaso tiempo que teníamos, sin renunciar a una calidad fotográfica importante. Hay una cosa que a mí me encanta en el trabajo de Fernando, que es lo que él llama accidentes arquitectónicos. No te puedes quedar solo en cómo se relacionan los personajes y así planteo los espacios, sino que una vez ya tienes eso y te funciona bastante bien, entra el toque realista, ¿no? Y entonces a mí me gusta incorporarle a los decorados y a los espacios elementos que yo les llamo accidentes arquitectónicos, que le dan realismo así al espacio. Claro, ese espacio a priori es perfecto, no tiene ningún tipo de obstáculos, es todo perfecto, ¿no? Pero claro, a la hora de ponerte a construir, pues muchas veces las cosas se tuercen y de repente, donde tú creías que no iba nada, tienes una bajante o tienes una viga. Es fácil dejarte llevar por la perfección y generar espacios totalmente geométricos, simétricos, y que no tengan la vida y el carácter que pueda tener una edificación real, porque carecen de accidentes arquitectónicos. Cuando tú construyes en la vida real un edificio, de pronto te cae una viga en medio del salón y tienes que convivir con ella. Al final, el edificio tiene que hablar del exterior
y de los vecinos, y todo eso tiene que bajar e impregnarse en el espacio y que el espectador lo sienta de alguna manera. Yo quería jugar con la verticalidad de las líneas, encerrando a los personajes dentro de espacios subsiguientes, ¿no? Esa era la razón por la cual yo le pedí a Fernando que, por ejemplo, la cama fuera una cama de forja, ¿no? Que tuviese esos barrotes, porque yo quería que constituyera una prisión a nivel metafórico, pero también a nivel real para Caterina. De alguna forma era importante el concepto de prisión, de estar encerrado y demás. Intentamos de alguna manera los elementos que salían en esa secuencia dotarlos de esa simbología. Para llegar a ese espacio era crucial jugar con líneas verticales y con elementos que permitieran enmarcar a los personajes dentro de los propios espacios. Porque para mí era fundamental generar esa sensación de claustrofobia. Lo que queríamos era generar un espacio cálido, con un mobiliario atemporal, que pudiesen convivir en el mismo espacio elementos modernos y elementos más antiguos, reciclados, o de la gente que vivía anteriormente en esa casa, y evidentemente llenarlo de gaches e historias de la pareja que vivía antes de que sucediera todo lo que le sucede a ellos. Eso lo lograron muy bien Iván, Rafa, Silvia, ¿no? Y Fernando, todo el equipo de arte hicieron un trabajo absolutamente maravilloso desde mi punto de vista, al menos.